Este jueves 26 de mayo estamos celebrando el Día del Libro aquí en el Uruguay, recordando además la apertura de la primera biblioteca pública en nuestro país. Además, desde el martes estamos disfrutando aquí en Montevideo de una nueva feria del libro juvenil, después de 2 años de pandemia en donde no se pudo celebrar. Y también cabe preguntarnos qué rol está jugando el libro hoy en Uruguay, qué pasa con las nuevas generaciones. ¿Los adultos seguimos leyéndole el libro a los más pequeños? ¿Cuánto repercute esto? ¿Cuánto influye que un niño empiece a leer en su vida adulta? ¿Qué estamos leyendo? Hay un montón de preguntas alrededor de este día tan importante. De eso estaremos hablando hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. El pájaro del alma. Hondo, muy hondo, dentro del cuerpo habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Y no solo saben que existe, sino también lo que hay en su interior. Dentro del alma, en su centro, está de pie sobre una sola pata un pájaro del alma. Él siente todo lo que nosotros sentimos. Cuando alguien nos hiere, el pájaro del alma vaga por nuestro cuerpo, por aquí, por allá, en cualquier dirección, aquejado de fuertes dolores. Cuando alguien nos quiere, el pájaro del alma salta dando pequeños y alegres brincos, yendo y viniendo, adelante y hacia atrás. Cuando alguien nos llama por nuestro nombre, el pájaro del alma presta atención a la voz para averiguar qué clase de llamado es ese. Cuando alguien se enoja con nosotros, el pájaro del alma se encierra en un mismo y silencioso y triste. Y cuando alguien nos abraza, el pájaro del alma nos habla hondo, muy hondo dentro del cuerpo. Crece, crece, hasta que llena casi todo nuestro interior, a tal punto que le hacen bien los abrazos. Y ahí teníamos ese precioso cuento leído por nuestra compañera Pilar Teijeiro. A lo largo de todo el programa hay otros compañeros que van a aparecer leyendo también cuentos en este día tan especial. Y vamos a hablar de libros, de cuentos, con un escritor ya consagrado en nuestro país en la literatura juvenil. Después vamos a hablar de eso, de literatura juvenil, de por qué se dice literatura juvenil, hay algunos aspectos interesantes. Estoy hablando de Federico Ibáñez, que ya tiene más de 20 libros publicados, sociólogo, docente, escritor. Federico, es un gusto tenerte por acá. ¿Cómo andás? Es un gusto venir y más con este día. Bueno, escuchábamos recién y veíamos a Pilar leer un cuento, ¿no? ¿Cómo se lee hoy en este 2022 esa práctica? ¿Todavía se mantiene? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido de leer un cuento que tiene un significado enorme y es Sí, muy, muy interesante profundizar en eso? sí, a veces perdemos de vista una idea interesante, que es que el libro en realidad fue la primera pantalla que existió, ¿no? Nosotros teníamos antes del libro el fuego y la gente alrededor del fuego, ¿no? Y cuando aparece el libro, aparece la primera pantalla y aparece ahí el mismo miedo que tenemos hoy con las pantallas, ¿no? Esta cosa de que nos aíslan y de que impiden este vínculo. Y bueno, leerle a otro justamente lo que hace es fortalecer ese vínculo, ¿no? Y generar un vínculo a partir de eso que se está leyendo en ese momento compartido con el otro simultáneamente, ¿no? Pues se pueden leer cosas separadamente, pero en ese momento hay una construcción de la historia que depende de la interacción que tengas con la persona de ahí. Yo obviamente tengo 2 hijos, uno de 13 y uno de 10, a los cuales les leí mucho todas las noches. El chico todavía de vez en cuando quiere que le lea. Y la construcción de cómo es cada texto depende mucho de lo que pase ahí en esa interacción, que yo la recomiendo, ¿no? A mí me parece que los libros son preciosos para leer por tu cuenta, pero cuando está en la instancia de poderlo compartir con alguien, también está buenísimo. ¿Crees que puede marcar la vida de una persona que le lean un cuento? Ya sea después en la vida adulta cuando uno elige qué leer, por ejemplo. Yo no sé si un cuento por supuesto que un cuento te puede resultar imborrable y te puede hacer ver cosas que no hayas visto antes. A mí lo que me parece que ocurre con los libros es, hay libros buenos y hay libros malos, ¿no? No todos los libros van a generar un gran efecto, pero los libros te pueden permitir observar cosas de vos y de los demás que en una de esas no habrías observado o incluso se dice que los libros son como una especie de juego de rol extendido, digamos. O sea, te permiten la posibilidad de estar y de ponerte en el lugar de otro, y a partir de que haces ese ejercicio, hay un ejercicio de empatía que se empieza a desarrollar. No creo que eso sea falso, pero tampoco creo que eso se deba sobredimensionar. También sabemos que
que los mandamases en los campos de concentración leían a Goethe. Entonces, digamos, no creo que los libros de por sí salven al mundo. Eso me parece que es un camino que no nos aporta mucho pensamiento, pero sí creo que los libros contribuyen a darnos sentido y nos permiten en un mundo muy un poquito histérico con algunas cosas, con el dinero, con lo inmediato, un momento distinto, un momento de conexión, un momento de reflexión, un momento de revaloración de vos y de los demás, que creo que no es que sea ni mejor ni peor que otros, simplemente no se, en ese nivel, de esa manera, digamos, no nivel por mejor o peor, sino de esa manera no se consigue de ningún otro modo. O sea, existe ese que es propio de los libros. Tocaste recién, Federico, un tema interesante y es esa competencia, por llamarlo de alguna manera, con las pantallas, ¿no? Sí. Cosa que nosotros no teníamos cuando éramos niños, no. Hoy sí, y pasa con los adultos, pero capaz que con los más chicos también esa tentación de ir a agarrar el celular, la tablet, o de mirar la televisión, lo que sea, en fin, hay como mucha tentación en ese sentido. De todos modos, ¿vos creés que todavía se mantiene, según tu experiencia, recién contabas lo que te pasaba con tus hijos, pero se mantiene esa costumbre de leerle un cuento a una niña, a un niño? Eso no lo puedo saber, digo, lo debería saber cada uno en su casa. Lo que yo sí creo es que el libro sigue muy vivo. O sea, no por tener una gran competencia alrededor, eso significa que el libro como medio haya muerto, digamos, o desaparecido, o estado más debilitado. Sí, necesita, en el caso de, pensemos, niños y adolescentes, un adulto mirando qué pasa con eso, ¿no? Mirando la dieta cultural que tus hijos reciben. Digamos, si mis hijos eligieran dónde van a comer todas las noches, irían todas las noches a una cadena de hamburguesas. Yo decido que eso no sea así. ¿Por qué yo debería tener una postura distinta respecto de cuál es la cultura a la que mis hijos acceden? Ahí hay una decisión. Yo, digamos, quiero no determinar lo que tiene que leer y lo que no, pero sí jugar un rol y jugar un papel en eso. Y creo que eso es importante. Y después, cuando un libro aparece que conecta con el lector, no hay nada que lo sustituya, digamos. No hay otra cosa que compita realmente. Repito, no estoy tratando de ver mejor o peor, sino de que no hay algo que pueda proveer eso que provee la conexión intensa con un libro. Yo tengo, en el caso de mis dos hijos, tienen como estilos de lectura muy distintos, pero por ejemplo, con Sebastián, ahora que es el chico, hay un libro que me está pidiendo que se lo lea 2 veces, uno de Los gatos alados, ¿cómo se llama esta escritora americana? No me sale el nombre, pero Los gatos alados, me lo pide que se lo lea de vuelta, y tengo a Joaquín el Grande también leyendo Los gatos guerreros, qué sé yo, que también que me pide, tráeme la saga entera y que los quiero leer. No quiere decir que no usen pantalla, no quiere decir que no miren la tele, no quiere decir que no hagan otras cosas. Quiere decir que hay un momento que pasa algo con el libro que yo creo que no es sustituible, no es automático, es propio del libro. Más allá de aquello que utilizamos la tecnología todos nosotros, estamos los que todavía valoramos el hecho de tener el libro en la mano, de dar vuelta a la página, quizás hacerle alguna anotación, sentir el olor del libro. Hay cosas que la tecnología no puede sustituir en ese sentido. Bueno, de hecho los e-books, digamos, no se han vuelto masivos porque el objeto libro es hasta tecnológicamente insuperable. Pues no se queda sin batería, lo ves siempre bien si hay una luz correcta, la experiencia física del libro es particular y de hecho, si uno estudia o si uno ve los estudios que hay sobre cómo se ha vendido o cómo se maneja el libro electrónico, en realidad es entre los jóvenes donde menos éxito tiene, porque los jóvenes justamente lo que quieren es un descanso de esa pantalla sobresaturada y un lugar más reflexivo, un lugar más de autoconciencia que ocurre con un libro. Y todavía está lo lindo de regalar un libro y hasta poder dedicarlo, eso, ¿no? Sí, eso no se sustituye eso. Sí, porque cuando vos regalás un libro de alguna manera... Ya elegir un libro para regalar es un hecho muy importante, además. Por supuesto. Pero además estás de alguna manera... A ver, si yo no sé, regalo un par de zapatos que son muy útiles y que están bárbaros, está todo bien. Pero cuando vos regalas un libro, estás regalando una experiencia, de alguna manera, que es intangible. El libro es tangible, pero la experiencia de ese libro es intangible. Y el valor de eso
es inconmensurable de alguna manera. Inconmensurable porque no lo podemos medir, no tenemos manera de medirlo y por el tamaño que puede tener, que es interminable de alguna manera. Federico, ya desde el martes podemos disfrutar en Montevideo nuevamente de una feria del libro infantil y juvenil. No es fácil escribir para esta franja de la población. Vos tenés una veintena de libros, que ya después te voy a preguntar si pusiste el foco o se fue dando, porque la literatura es una sola. Después se puede ir encasillando en si juvenil, en fin. Sí. Creo que por ahí va también tu pensamiento, pero no es fácil escribir, ¿no? ¿Qué elementos tenés en cuenta a la hora vos de plantear tus historias? En un año me fui a estudiar a Los Ángeles guión. Y claro, en Los Ángeles están gente muy de la industria, entonces en algún momento vino un productor importante y obviamente todos le preguntamos, bueno, ¿qué era un buen guión para él, ¿no? Y él dijo, una buena historia es una historia que me genere algo, que me pase algo con eso. Entonces, creo que desde el lugar de la creación pasa algo parecido. O sea, vos te incorporás a una historia porque hay algo que te pasa con esa historia. Hay de alguna manera algún núcleo emocional ahí que está en juego, que vos lo tenés que poner en juego y que te tenés que poner de alguna manera vos en juego. El hecho de tener lectores de una edad diferente a la tuya no modifica sustancialmente la cuestión. Seguís teniendo que poner cosas en juego. Yo, en mi caso, me es muy como inmediato, a pesar de que ahora estoy un poquito cambiando eso, pero digo, me es muy inmediato escribirle a lectores 11, 12, 13, 14 años, porque ese momento fue muy particular en mi vida. Entonces, de alguna manera, hay algo de esa experiencia que yo tuve ahí y que se pone en juego, y una interlocución incluso con ese yo de mis 11, 12, 13, 14 años, donde mi vida se definió en un montón de aspectos. Y donde yo también por primera vez percibí lo que puede hacer un libro en la vida de una persona simplemente estando ahí, ¿no? Parece como una cosa como muy obvia, muy tonta, pero que puede pasar. Para mí los libros eran como un lugar de protección, de alguna manera, liberador y a su vez de protección. Recordemos que yo nací en el 72, por tanto viví toda la escuela hasta sexto de liceo en la dictadura. Incluso después mi madre, con quien yo vivía, era una persona con problemas psiquiátricos que se cronificaron y que fueron complicados. Y los libros eran como un lugar donde estar. Y eso yo lo puedo ver desde ahora y entonces ponerlo en juego cuando eso lo hago hacia otro lector. Qué interesante eso, plantear a los libros como un refugio. Como una especie de refugio. Y me quedo con eso porque en realidad la adolescencia es una etapa muy importante de la vida, ¿no? En donde se definen un montón de aspectos. Y puede pasar, y pasa, de que muchos jóvenes recurran a los libros quizás buscando una respuesta, tratando de encontrar una respuesta. ¿Lo tenés en cuenta eso a la hora vos de escribir? No, no porque... Pero es curioso porque en tus libros aparecen respuestas también. Sí, lo que pasa es que a mí me interesa mucho más la pregunta que la respuesta. Me interesa mucho más que un libro mío plantee una pregunta que provea una respuesta, porque la respuesta en definitiva se agota en sí misma, la pregunta no. La pregunta siempre como que sobrevive. Entonces, obviamente la ficción, el drama implica personajes ante opciones y teniendo que optar, y mis personajes optan, digamos, y eso de alguna manera plantea una respuesta. Pero nunca en mis libros yo he querido como bajar una línea desde ahí o pretender que esa sea la respuesta que se debe tener. Creo que justamente quizás una de las debilidades que tenemos en la LIJ, en la literatura infantil y juvenil, es la tentación a la iluminación, ¿no? A llevar la antorcha y ser la guía y tener la respuesta. Y yo nunca me puse en ese lugar. Primero que nada, nunca pensé tener mejores respuestas ni más respuestas que mis lectores, sino que los dos tenemos conocimientos distintos y que por tanto nos complementamos. Y que siempre el lector sabe más que yo de la historia. Siempre la entendió mejor o entendió cosas que yo no entendí. Entonces, todavía ese lugar me coloca como más de más confianza al lector, de más abrir hacia el lector. Hago
muy pequeña paréntesis porque la distancia es muy grande, pero digo, ahora estoy haciendo la carrera de letras en facultad porque me enrosqué para hacerla este año y arranqué. Y estoy estudiando literatura inglesa y estaba Shakespeare. Shakespeare no daba prácticamente indicaciones de qué tenían que hacer los actores. Solamente ponía el diálogo, básicamente. Eso implica una gran confianza en tu material, pero también en los directores y en los actores que después van a tomar eso, porque lo van a poder llevar para muchos lugares diferentes. Y ahí no hay una pérdida de control del autor, sino una ganancia. Una ganancia que tiene que ver con la multiplicidad de lectores por las cuales puede transcurrir una historia y por las cuales uno puede leer algo. Si leemos un mismo libro en momentos distintos, vamos a leer libros muy diferentes, a pesar de que es el mismo texto. Y si nos ponemos ahora todos juntos a leer un mismo texto, vamos a recordar y vamos a tratar de ese texto cosas distintas, porque todos los textos son múltiples en la medida que hay múltiples lectores. Y esa multiplicidad es necesaria, es buena, es sana. Queda claro que con el paso de las generaciones, las nuevas generaciones y el paso del tiempo, las motivaciones, las aspiraciones y las preguntas pueden ser distintas. ¿A qué voy? Seguramente nosotros cuando éramos niños teníamos capaz que distintas motivaciones a los niños de hoy, a los adolescentes de hoy, ¿no? Hay, no sé si llamarlo una evolución, pero seguramente hay cambios importantes con el paso del tiempo, con los niños que fuimos y los niños que tenemos hoy. Eso lo tenés en cuenta porque vos empezaste a escribir hace mucho tiempo. Sí. Hoy eso, ¿cómo haces si hay una especie de actualización en eso? Claro, lo que pasa es que yo no sé escribir tipo sastre. O sea, no sé ajustarlo a la medida del lector. De hecho, no quiero. Yo escribo algo que, más allá de las experiencias diversas que tengamos con el lector y la diferencia de edad que vamos a tener con el lector, espero que sea una experiencia estética. Entonces, es como raro para mí pensar eso. De todas maneras, creo yo, y es una hipótesis, no es más que eso, que el mundo infantil y juvenil desde el lugar adulto es un lugar de ansiedad. Nos genera ansiedad qué va a pasar con estas jóvenes mentes y estos jóvenes seres. Nos genera ansiedad porque no lo podemos controlar de alguna manera. Podemos influir, pero no lo podemos controlar. Este miedo absurdo que existe, que todavía hoy se siguen quemando libros, porque los van a leer jóvenes, y qué va a pasar si los leen jóvenes esos libros, tiene que ver con esa angustia. Que a veces está con una intención que no nos gusta porque está de la vereda de enfrente a nuestras creencias, pero que a veces está también dentro de lo que está dentro de nuestras creencias también. No porque quemen libros, pero sí porque a veces bajan esta línea que digo. Yo la hipótesis que tengo ahí es que en realidad, primero, no los controlamos y los gurises van a ser, en definitiva, lo que ellos construyan, que quieren ser. Pero además, y esta es la parte capaz donde yo más me apoyo en la hipótesis, que en realidad nosotros, en esa angustia, estamos todo el tiempo nerviosos por encontrar qué es lo que cambió respecto de nuestra experiencia. Y yo no sé si un adolescente hoy no se hace preguntas muy parecidas a las que nos hacíamos nosotros, que es la felicidad, quién soy, qué es lo que quiero hacer, cómo me vinculo con los demás, me van a querer. Son preguntas que no te descuides, nos las seguimos haciendo hoy, ¿no? Claro, de alguna manera. Decir, más allá de la adolescencia, están presentes hoy también, ¿no? Pero digo, pero que ahí en la adolescencia y en la infancia también, en definitiva, son preguntas que están ahí como latentes, y yo no creo que esas se modifiquen porque haya mucho implemento tecnológico alrededor. Es una hipótesis, no lo sé. Bien, no. Federico, te propongo hacer una pequeña pausa. Lo contaba en el inicio del programa, hoy hicimos trabajar a algunos compañeros acá del canal. En este día libre les pedimos que nos leyeran algunos cuentos, ya veíamos en el comienzo a Pilar. Nos vamos a ir a la pausa escuchando a Luca Velosi y al regreso Mauricio Pérez también nos va a leer un cuento y después seguimos charlando, ¿te parece? Excelente. Pausa y ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. La abeja aragana, cuentos de la selva, Horacio Quiroga. Todas las mañanas, apenas el sol calentaba el aire, la abejita se asomaba a la puerta de la colmena, veía que hacía buen tiempo, se peinaba las patas, como lo hacen las moscas, y echaba entonces a volar, muy contenta por el lindo día. Zumbaba muerta de gusto de flor en flor. Entraba a la colmena y volvía a salir, y así se lo pasaba todo el día mientras las otras abejas se mataban trabajando para llenar la colmena de miel, porque la miel es el alimento de las abejas recién nacidas.
Al poco tiempo estaba de vuelta, lo llevó furioso el animador. «Quédense con este mago», dijo. Arrancó su moto, enojado, y enseguida desapareció. A Nicanor los abrazaba a todos, los extrañé mucho, muchísimo. Con una sonrisa les comentó: en un pueblo un mago es necesario, sobre todo si alguien no almorzó. A veces su magia es muy útil y a nadie le importa si es distraído o no. Esta es la verdadera historia del gran mago Nicanor. Para algunos un verdadero desastre, para su pueblo, sin dudas, el mejor. Seguimos conversando aquí en la pantalla de TV Ciudad en Vivo con el escritor Federico Ibáñez. Digo escritor, sos sociólogo también, aunque no ejerciste nunca, ¿no? Jamás. O sea, tenés el título y no. ¿Qué pasó ahí? Ni siquiera lo tengo en la pared, decorándome la pared, porque podría por lo menos. No, fue una decisión un poco impulsiva en un momento caótico. Yo había empezado Ciencias de la Comunicación, que era muy complicada por diferentes razones. Yo sé que no estaba maduro para sostenerla, dejé, después no quise volver a otra carrera. Iba a hacer psicología, que hubiera tenido más sentido. Fue muy largo el proceso de que me dieran el papel famoso, el pase. Entonces pedí 2 pases, pedí para Ciencias Sociales y bueno, terminé haciendo sociología. Claro. Sos profesor. Soy docente de inglés. Y aparte guionista también, estuviste en la película Nina, película animada uruguaya, ¿no? Sí, ahora se está filmando Variaciones de Coach, que es producción de Rain Dogs, con el libro de cuentos de Manuel Soriano, que tiene guion en el que yo trabajé también. Sí que estamos ahí. Veíamos recién, Federico, a los compañeros leer, ¿no?, los cuentos. Y creo que en eso coincidimos, que nos gusta escuchar cuando leen un cuento. Es como atrapante, uno queda medio colgado escuchando y viendo cuando leen un cuento. En mi caso, yo lo identifico claramente. En la escuela a mí me pasó que tenía maestras en la escuela Sanguinetti y La Unión que nos leían. Y leían a Horacio Quiroga, ¿no? Recién hablábamos en la pausa de Horacio Quiroga, de sus cuentos, y generaban como ese encanto, ese ambiente de escuchar, de parar la oreja y de escuchar. Te pasa algo similar también, ¿no? Sí. Mi padre no es lector de cuentos, pero es gran contador de cuentos. Y yo crecí muchos asados con él y entonces tengo como este oído vinculado a eso. Mi madre también, maestra, decía, cuando vos tenés una clase alborotada, lo que tenés que hacer es leer un cuento de Horacio Quiroga y la clase se calma. Detrás de los libros está la palabra. Y la palabra, que en definitiva es aire con vibración, ¿no?, que proviene de la voz, en realidad tiene un poder también, de vuelta, inconmensurable. O sea, nosotros cuando vamos a terapia, la herramienta que tenemos de curación es la palabra, es solamente contar cosas que nos pasaron, ¿no? Cuando nosotros necesitamos desarrollar pensamiento, lo necesitamos a través de las palabras. Y cuando nosotros aprendemos el significado de una palabra, inmediatamente eso nos habilita a otros pensamientos. Pensemos, no sé, la palabra sinergia. A partir de que yo entiendo la idea de sinergia, puedo empezar a pensar cosas que no había podido pensar antes. Entonces, la palabra está en la capacidad de sentir, en la capacidad de pensar, en la capacidad de cuando aparece la escritura, de recordar, ¿no? Fahrenheit 451, que quemaban los libros y que después la gente los mantenía recordándolos de memoria. Eso proviene de la poesía épica de 700 años antes de Cristo, con los rapsodas, y que en realidad lo que hacían, o antes incluso, lo que hacían era contar los poemas para que se mantuvieran en el alma de todos, ¿no? Y eso, la palabra, de vuelta, no hay nada que la pueda sustituir. Tu mamá, maestra, destituida en la dictadura, y guardaba tus cuentos cuando eras niño. ¿Cómo fue eso? Fue increíble. Mi mamá falleció un poco de manera un poco trágica, también un poco producto de esta enfermedad a la que hacía referencia antes. Y yo escribí en la adolescencia, máquina de escribir y 2 dedos. Desde los 13 años escribía de manera regular, ni siquiera como una cosa que pensaba mucho, que tenía mucho más significado que el propio adrenalínico de hacerlo ahí. Y eran cuentos que ella me pidió que le mostrara,
que yo le mostraba y que yo nunca, después nunca les presté la menor atención, quedaron ahí, o sea, mucha intensidad, mucha preocupación para cuando los hacía una vez que estaban hechos. Ella me pedía para leerlos, se los daba y no los veía más. Y cuando falleció, entro a la casa de ella y de repente me encuentro con una enorme carpeta y estaban mis cuentos secretos a máquina ahí guardados todos. Era como una... es una sensación muy, muy peculiar porque son como fotos del pasado, ¿no? De alguien que estuvo ahí y sobre todo quise leer el primer cuento, que lo recuerdo todavía, el primer cuento que escribí. Y la sensación que me daba ese cuento era de un cuento muy caótico, pero muy intenso, de alguien con mucha, ejerciendo su libertad en ese momento. Y bueno, es de alguna manera un regalo que queda en las letras, en la historia de cada uno. ¿Cómo es ser escritor en Uruguay? Es bellísimo y es descorazonador en muchos sentidos. Es bellísimo porque en definitiva la profesión esta es una profesión hermosa. Es descorazonador porque recién cuando vos empezás a salir, comenzás a percibir la no percepción del libro que hay acá. No la no percepción me refiero a las personas lectoras X, sino desde una política de gobierno, que en torno al libro no existe, no hay una comprensión de qué bien es, ni de qué bondades tiene, ni de qué efectos puede traer. Se han tratado de hacer algunas cosas, creo, últimamente, pero bueno, me parece que seguimos todavía lejos de una existencia de una política del libro. No quiero hablar esto como desde un lugar de queja o desde un lugar de me deben tal o cual cosa. A mí nadie me debe nada. Simplemente hago esa observación. Yo no gano un sueldo como escritor, pero con el que obviamente no vivo y tengo que hacer otras cosas para poder escribir. No tengo ningún problema, las hago y está todo bien. Sería a veces agradable sentir que hay como un juego desde otros lugares, no por mi escritor o cualquier otro escritor, sino porque en definitiva en la escritura se sostiene también el imaginario de quiénes somos, una cierta identidad. Es raro cuando haces un taller literario y yo he hecho algún taller literario sobre todo con gurises y los nombres de los personajes son Jack y Michael y vos decís, pero vos te pensás que cuando un yanqui escribe pone Pedro o pone Juancito, ¿por qué vas a usar vos ese nombre? Pero no se les ocurre que pueda haber un personaje con un nombre distinto. Les suena extraño. Como les suena extraño que una vez el personaje no diga, porque tú eres una persona muy malvada. Y en vez de decir, pero vos decís eso, tú eres una persona muy malvada, te dicen, no, pero entonces ¿por qué un personaje tuyo lo dice? No lo saben definir. Bueno, eso tiene que ver con que estamos expuestos a una lengua que en realidad no es la nuestra. Ahí tocas un tema interesante, porque en el momento de pensar una historia, una novela, un guión, por un lado tenés la construcción de los personajes y por otro lado el conflicto que siempre tiene que estar presente, ¿no? ¿Y qué elementos tenés en cuenta para trabajar en esos dos aspectos? Para mí desearía ser más fuerte en creación de conflicto. El conflicto en realidad tiene que ver con el choque de dos fuerzas, pero solamente la existencia de una. O sea, es como una pelea de boxeo donde no puede haber empate. Digamos. El conflicto está básicamente puesto ahí, porque si los dos pueden coexistir no habría problema. Yo ahí lo que trato es de que la vida de los personajes estén un poco en juego. No solo físicamente, sino emocionalmente, que haya algo que esté en juego. O sea, que la identidad de los personajes esté en juego, que su identidad esté en juego, o sea, quiénes ellos quieren ser esté en juego. Me parece que eso para mí es como muy central. ¿Hay prejuicios sobre la literatura infantil y juvenil? Sí, claro. En algunos casos acertados, en otros casos no. La literatura infantil y juvenil es, digamos, no es, ni siquiera yo estoy estudiando letras ahora, no hay una materia de literatura infantil y juvenil en la facultad, digamos, no se considera un objeto de estudio universitario en Uruguay. En otros países sí.
eso tiene que ver con que, bueno, con que a veces no se percibe la calidad de los textos y a veces los textos no están a la altura de una cierta calidad también. Digo, nosotros también tenemos que poder mirar críticamente lo que hacemos. Los autores de literatura infantil y juvenil tenemos como este goce simpático de quieren que los niños lean, ¿no? Y entonces eso nos hace como automáticamente buenas personas. Y eso no quiere decir que escribamos algo que esté bueno. Nosotros tenemos la responsabilidad de repensar y rever lo que estamos haciendo para que eso sí sea merecedor de una atención respetuosa del otro. Federico, te agradezco mucho tu visita aquí y tu tiempo en la DOE. Ha sido una delicia venir. Muchas gracias. Bueno, y nos vamos a ir escuchando a Rosina, nuestra compañera conductora de Medio de Noticias, leyendo un cuento, ¿te parece? Buenísimo. Nos vamos con eso y volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chao. Voy a leer el fragmento final de Hay que insistir, de Susana Olaondo. Y como yo ya tenía los dientes lavados, salimos corriendo a meternos en la cama con el oso panza, el libro y las dos sonrisas más grandes que puedan imaginar, la mía y la de él, porque a los dos nos gustan los cuentos. Y mientras esperamos a la abuela, pienso, siempre hay que insistir. El oso panza solo sonríe. ¿Será que los osos de peluche piensan?